Vamos, antes de terminar este segmento, a ver el micro de Andy Salandi. Andy Salandi, que ha llegado a este programa para enriquecerlo y para darles a ustedes esos tips que son tan importantes en el momento de pararse a hablar en público. En el momento en que eso significa, eso de dirigirse al público podría significar el éxito para el resto de tu vida. Vamos a ver lo que tiene para hoy, para ustedes y para Agárrate, Andy Salandi. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Salandi's Tips. Para mí realmente es un placer tener la posibilidad de conectarme con ustedes y comunicar y enseñar el secreto de la oratoria, el secreto de hablar en público. En el programa anterior les pude explicar los 3 puntos más importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos ser comunicadores, cuando queremos ser oradores y cuando queremos hablar en público. El primer punto que se habló en el programa anterior fue el tema de estudiar las culturas en las cuales vamos a hablar. Uno de los grandes problemas que presentamos nosotros como comunicadores es no estudiar las diferentes culturas en las cuales nos vamos a presentar. Muchas veces consideramos que la manera en la que hablamos en nuestros países es la manera correcta y es la manera que debemos manejar en cualquier otro continente o en cualquier otro país. Pero eso es un grave error. Debemos estudiar muy bien a quién le vamos a hablar y de qué manera esas personas se mueven. A ver, ¿cómo logramos nosotros identificar la cultura y la manera de comportarse del país o el lugar en el que vamos? Una de las cosas más importantes es tomarse el tiempo de estudiar a las personas, de analizar su lenguaje, de analizar de qué manera son expresivos, de qué manera hablan. Esos 3 puntos son fundamentales. Una de las cosas también que debemos hacer para poder ser comunicadores y para no tener miedo a hablar en público es tomarnos el tiempo de ir a lugares públicos y entender y estudiar la cultura, la personalidad, pero por sobre todas las cosas, el movimiento. Muchas veces el gran error está en el movimiento que hacemos de nuestro cuerpo. Como siempre hemos dicho, el cuerpo habla solo, comunica como una herramienta universal y debemos aprender de qué manera en tal ciudad o en tal país eso funciona. Si nos ponemos a estudiar la cultura asiática, nos podemos dar cuenta que los movimientos deben ser suaves, sutiles y con mucho respeto. Si nos vamos a la cultura árabe, debemos entender que el contacto físico va a ser entre personas del mismo género para no ser ofensivo. Si nosotros vamos a hacer un contacto con latinoamericanos, sabemos que podemos ser mucho más calurosos y mucho más expresivos. Pero no se olviden que si ustedes están en el continente de los Estados Unidos y quieren hacer algún tipo de contacto, deben también estudiar de qué estado y de qué cultura es. Por ejemplo, en el estado de Texas, Houston, la comunicación es mucho más rápida y con un contacto quizás de tono de voz más alto. A diferencia si están en la Florida. En la Florida tenemos una gran mezcla. La mezcla está en el tema de los latinos, pero por supuesto también tenemos el tema de los americanos que viven en la Florida. Debemos tomarnos ese tiempo. Ese tiempo será la clave, será el secreto y será el éxito para que usted pueda ser el comunicador que desea, pero sobre todas las cosas para que no tenga miedo para hablar en público, porque muchas veces el miedo está ligado ciertamente al desconocer el tema que estamos haciendo. Espero que hayan disfrutado de esta siguiente parte de los tips y espero verlos en una próxima presentación de lo que es Salandi's Tips. Hasta la próxima. Gracias, Andy. ¿Cómo aprendo yo siempre con Andy Salandi?